Familia Rocafiel hermosa, gracias de verdad por enlazarte nuevamente a este estudio que es la carta a los romanos. Hoy vamos a dar continuación el capítulo 12 desde el 3 al 8, donde hablaremos sobre algo muy especial y esencial para cada uno de nosotros. Hablaremos sobre dones espirituales. ¿Qué tal si me acompañas inclinando tu cabeza donde estás? Cierra tus ojos y mientras oramos también puedas traer tu cuaderno, tu Biblia, y puedas traer un lapicero para anotar estos detalles que Dios va a estar hablando en este día. Y oramos. Amado Dios, gracias papá por permitirnos nuevamente, Señor, estudiar y escudriñar de tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo donde podamos aprender de lo que tú quieres regalarnos, de lo que tú quieres, Señor, darnos como hijos, papá. Aquello que, Señor, estuviste preparando para el pueblo, Dios. Hoy queremos, Señor, entender lo que tú quieres hablar en nuestros corazones. Señor, preparamos este tiempo, te lo dedicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar hablando sobre dones espirituales. Para comenzar a hablar sobre dones espirituales necesitamos entender qué significa dones. Bueno, ahí como lo vas a ver en tu pantalla, dones en la palabra griega significa carisma, que es una facultad milagrosa, dádiva, regalo o presente, ya sea material o inmaterial, en especial en el que un ser humano superior hace a alguien. Entonces, ¿qué significa en sí dones? Es un regalo. Creo que esta parte de regalo significa algo sobrenatural. Y Dios está regalando a cada uno de nosotros dones, regalos que tú puedes tenerlo en tu vida y poder ejercerlo de una forma en el cuerpo de Cristo. Voy por la primera pregunta y vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Y es, ¿cómo logro obtener ese regalo? Si me vamos a este pasaje bíblico que hablábamos sobre Romanos 12, del 3 al 8, vamos a entender quiénes van a obtener esos dones, para qué sirven esos dones y cuál es el propósito de adquirir esos dones. Vamos a sobre Romanos 12, 3 al 8, sobre la Reina Valera 160. Dice esta forma: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si vemos este pasaje bíblico, entenderemos que la parte donde resalta de quienes obtendrán estos dones es justamente aquella persona que no tiene un alto concepto de sí mismo. Quiere decir aquella persona que cree ser capaz de todo, o una persona muy orgullosa del talento que tiene, y acá, quizás por las grandes cosas que ha logrado de forma humana. Pero quien obtiene esos dones, dice Dios, no es aquella que se siente la capacitada, sino realmente aquella que Dios está dando por aquella que cree o piensa con ella con cordura. Otra cosa que identifica este don para obtenerlo es acorde a la medida de la fe. La fe es fundamental para obtener los dones. La fe es algo que tú necesitas creer que lo tienes, porque son dones que cada Dios está regalando. Y si tú no lo crees, entonces no vas a entender cuál es el propósito de ese regalo. ¿Ok? Bien, vamos con esta segunda pregunta que dice de esta forma: ¿cuáles son los dones? Edison, ¿cuáles son estos dones que me estás hablando? ¿Cuáles son estos dones que la Biblia está mencionando y que nos quiere regalar a cada uno de nosotros? Romanos 3:6 dice de esta forma: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Ok, Edison, ¿me estás hablando que hay diferentes dones? Pues sí, y estos dones vamos a ir detallando uno a uno. Pero algo que quiero resaltarte antes de poder
entrar sobre esos dones, es esto lo que dice en la traducción al lenguaje actual en Romanos 12:6. Dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Entonces quiere decir que Dios está entregando a aquellas personas que pueden ser capaces de poder activar esos dones y poder trabajar sobre ellos en el cuerpo de Cristo. Pues dice diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso es necesario entender que Dios está regalando dones a sus hijos para poder activar con esa capacidad que tienes dentro del cuerpo. Dice: por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. ¿Ok? Bien, Mateo, si te recuerdas esto, Mateo 25:15, de esta palabra capacidad, entenderás que la capacidad habla seguramente de los talentos. Recuerda bien que Jesús repartió 5 talentos a uno, otros 2 y otros 1, pero realza algo aquí, según su capacidad. Si vamos Mateo 25:15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hoy en día Dios está viendo tu corazón. Hoy en día Dios está viendo cuál es tu capacidad para ministrar estos dones. Quizás no lo vas a activar los 7, pero sí puedes activar uno de ellos, y uno de ellos va a cumplir la función necesaria que el cuerpo necesita en este instante. Si vamos a detallar en un cuadro sobre estos 7 dones que habla, entenderás un poco más de estas capacidades que Dios está dando a su iglesia. Vamos con el primero, que es profecía. Y según la función de esta profecía, dice que debe ser usada conforme a la medida de fe. No podemos profetizar si no hay fe. El segundo don es el servicio, y dice que la función es netamente servir. Tercer don es enseñanza, y el que enseña necesita cumplir esa función en la enseñanza. No puedes dedicarte a solamente aprender y recibir, también necesitas dar a la iglesia conforme a lo que tú recibes. El cuarto don es exhorta. Aquellos que fueron llamados a exhortar. Y vamos a entender esta palabra porque muchos confundimos la exhortación como si fuera un trato especial con el hermano, o jalarle la oreja quizás a alguno. Pero dice el que exhorta en la exhortación. Y vamos a aprender cada una de ellas a qué se refiere. Quinto don es reparte. El que reparte, entonces necesita repartir con libertad. Creo que aún en eso Dios está viendo que es un don. Aquel que recibe tanto de Dios, tanto material como espiritual, necesita darlo con libertad y no solamente restringiéndose cosas. El sexto don es preside. Aquel que preside, hágalo con solicitud. Hágalo con ese amor, con esas ganas de dar y hablar de Dios. Vamos a entender a qué se refiere preside. Y el séptimo don y esta capacidad se refiere a misericordia. Y la misericordia, su función se refiere a darlo con alegría. ¿Qué tal si vamos detallando una a una de estas? Y cuando estemos en la séptima entenderás que ya estamos acabando y podamos juntos recapitular lo que refiere a meditar en su palabra. La primera capacidad es de profetizar. Y con respecto a profetizar, vamos a entender que en la palabra griega significa profeteia, que es predicción, que es acción de anunciar un hecho o situación que pasará en el futuro. Si entenderemos bien con respecto a Romanos 12:6 que nos hablaba, en la Nueva Traducción Viviente habla específicamente de aquel que profetiza, y dice de esta forma en la segunda parte del verso 6: por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí está. Creo que la parte de profetizar es netamente hablar con fe. Si no tenemos fe, entonces no nos metamos a profetizar. Si no tenemos fe en lo que creemos y lo que recibimos de parte de Dios, entonces no sería erróneo hablar lo que Dios no ha hablado. Pero aquí déjame detallarte con respecto a esta palabra fe. Hebreos 11:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios.
Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces entenderás que a Dios lo prioriza mucho lo que es la fe, porque la fe lo que va a marcar en ti y en mí es una existencia de Dios. Entonces, para poder hablar de Dios, para poder profetizar al pueblo de Dios, para poder prevenir al pueblo de Dios futuramente, es necesario adquirir fe, y una fe sincera en crecimiento. 2 Corintios 5:7 dice de esta forma: porque por fe andamos y no por vista. La iglesia hoy en día camina por fe, no por vista. Camina porque andamos por esa misma fe. Creemos a un Dios, a un Jesucristo que ha muerto en una cruz, pero ha resucitado, y Él viene y regresa pronto por nosotros. Entonces esa fe se mantiene activa en cada uno de nosotros. Pues vamos entendiendo un poco más sobre eso, y entenderás que hablar sin que Dios te haya hablado, a profetizar sin que Dios te lo haya dicho, trae cierta mentira, un engaño, incluso una incredulidad sobre la persona que habla. Y eso lo dice en Deuteronomios 18, 20 al 22 en la Nueva Traducción Viviente, diciendo: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profeta viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, por su propia profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Esa es la parte de la profecía. Si este profeta habló sin la autoridad de Dios, y si este profeta quizás quiso ganar recompensas por solamente llevarse por otras personas, pues déjame decirte que su mentira será descubierta. Y si no sucede nada, entonces entenderás que ese profeta no es parte de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a entrar en el segundo don o la segunda capacidad, que se refiere a servir. Es muy importante saber que en Romanos 12:7 dice con cómo debemos hacerlo. Y dice: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Es necesario servirles con ese amor y esa gratitud que Dios nos da. En la palabra griega que se refiere a servir, se refiere a esta palabra que dice diaconía, que es servicio. Específicamente dice que es un quehacer, es un ministerio, una administración, una distribución. Entonces, donde tu corazón está dispuesto a servir, entonces fuiste llamado y capacitado para eso. Vamos a otro versículo con respecto a esto, y es en Colosenses 3 del 23 al 24, que dice de esta forma: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Creo que esa es la parte más fundamental en el servicio. Darlo con corazón, darlo todo, darle la milla extra si es posible, pero es necesario. Si aquel que está sintiendo esas ganas, esa voluntad de servir, pues fuiste llamado para esto. Pero cuando entres, darlo todo. Pues dice de esta forma: como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Creo que toda esta parte de servicio se refiere a que nuestra recompensa no viene en un hombre. Si quizás te encontraste cuando entregaste un servicio, te chocaste con una persona, no fue de tu agrado, o aquella persona te faltó el respeto, o sentiste que fuiste tropezado en un servicio, déjame decirte que no estás dando para Él, lo estás dando para Dios. Y incluso tienes que volver a sonreír a la misma persona. Damos por amor, damos con corazón, lo damos con todo. Entonces, si entiendes de verdad, quizás te vas a topar con gente así, pero déjame decirte, la recompensa no es de ellos, la recompensa es de Dios. Voy con el siguiente versículo, y en Lucas 17 del 7 al 10, diciendo de esta forma: cuando un sirviente vuelve a arar o a cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? Dice de esta forma el verso 8: no, le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme. Mientras como, luego puedes comer conmigo. El verso 9: y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera.
Por supuesto que no. Verso 10. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Creo que en este servicio lo que hacemos es obedecer la palabra de Dios. En este servicio nosotros lo que hacemos es darlo porque amamos a Dios, amamos al prójimo. Independientemente cómo se encuentre la persona o cómo nos sentimos nosotros, lo importante es darlo con ese corazón sincero, con ese corazón recibiendo lo mejor de Dios, que es su Hijo, recibiendo a casa a su Hijo y estar caminando juntos con ellos. Creo que ese es el servicio, de entregarlo con corazón. Voy con el siguiente don, y es capacidad de enseñar. Dice el verso 7 de Romanos 12 en la segunda parte: si eres maestro, enseña bien. De verdad, si nos metemos a poder escudriñar la palabra, si nos metemos a poder aprender un poco más de ella, no solamente nos quedemos en solamente tenerlo todo y sin haberlo expresado o enseñado a otra persona. Te invito a que vamos justamente al qué se refiere con esta palabra griega enseñar. Y enseñar significa didasco, que significa forma prolongada de un verbo, que es enseñar, instruir y aprender. Creo que todo esto refiere que nosotros, tanto que aprendemos, también necesitamos instruir a otras personas. Cada uno de nosotros que nos encontramos con diferente persona, cada uno fueron llamados a ser discípulos, y nosotros necesitamos instruir discípulos también. Ven lo que dice en 2 Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuál es nuestra base fundamental para enseñar? Es la misma palabra, la misma forma que Dios nos habla, un formato de vida, de una forma que nosotros necesitamos instruir a otra persona. Es el manual que nosotros también necesitamos dar capacidades a otras personas para que también sean instruidas de parte de Dios. Entonces, esta palabra es la única que nos va a enseñar cuál es el camino correcto a seguir. Entonces tenemos esta parte que es enseñar con la verdad, y vamos a sacar verdades, lo que Dios expresa en su corazón en esta palabra. Vamos con el segundo versículo que dice en 2 Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción, que dice esta forma, que pues en la parte 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Pero el verso 17 dice: Dios las usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo que enseñamos es para capacitar y enseñarles a obrar bien. Recuerda bien cuando hablaba a las iglesias, le decía: vuelve a las primeras obras, vuelve a las sendas antiguas. Y es justamente en eso, para obrar bien. Volvamos nuevamente a tomar esas escrituras, volvamos nuevamente a recapitular lo que aprendimos en las congregaciones, volvamos nuevamente a hablar de Dios y podamos saber también que es toda buena obra que nos va a llevar, y esos frutos se darán a conocer. Vamos con la cuarta capacidad. La cuarta capacidad es para exhortar. Exhortar, bueno, en Romanos 12:8 dice de esta forma: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Entendamos esto: exhortar no significa dar el castigo al hermano, o no significa pisotear al hermano con lo que hizo, o prácticamente condenarlo por lo que ha hecho. Exhortar significa animar. Y eso podamos entender. Muchos de nosotros a veces le decimos: oye, te tocó que te exhorten, ¿no? Y creo que lo llevan como ese tema de castigo, o como que te has sido maltratado de una forma. Pero déjame decirte que exhortar significa animar. Pues dice en la palabra griega de esta forma, que es parakaleo, que significa alentar, amonestar, animar, confortar, incluso consolar. Date cuenta que ni una de esas palabras significa pisotear, ni significa maltratar, no significa castigarlo, sino prácticamente animarlo, levantarlo y caminar nuevamente juntos. ¿Qué tal si vamos en el libro de Hebreos 3, del 12 al 13, donde dice esta forma: cuidado, hermanos,
No piense en lo malo, ni no dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Verso 13. Al contrario, mientras aún queda de tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiado. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca o hace el bien. Entonces eso, necesitamos nosotros entender que fuimos también llamados a animar. Y eso es un don. ¿Sabes? Hay personas que están al lado tuyo, quizás otras te van a condenar, pero hay otras que te van a levantar, y eso es un don. Y cada uno de nosotros necesitamos animar personas que quizás no vimos en tiempos aquí de pandemia, quizás han sido desalentados, otros han perdido familiares, otros han prácticamente dejado a un lado a Jesús. Y nuestro deber, tú y yo, es animarlos. Nuestro deber es comunicarnos con ellos y decirle: hey, Jesús no te ha dejado, Jesús no te ha abandonado, estamos juntos contigo. Necesitas oración, pues vamos a orar por ti. Necesitas que apoyen ayuno, vamos a ayunar por ti. Nosotros fuimos llamados a animar. Vamos con el siguiente versículo, y es Hebreos 10 del 24 al 25. Dice de esta forma: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Y no dice una sola manera hay, sino pensemos en maneras de motivarnos en unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hoy nadie creía en aquel tiempo en pandemia, o antes de llegar la pandemia, nadie creía en las redes sociales. Hoy en día podíamos, en estos tiempos tan críticos, podíamos sacar una voz de evangelismo, sacar una voz, incluso tomar la guitarra y levantar un altar y saber que nuestro deber era animar. De saber que gente que se enlazaba buscaba ese aliento y ese ánimo. Entonces puedes entender que hay múltiples formas de animar a una persona. Entonces, si tú tienes alguna, si Dios te ha provisto de una idea, pues no dejes pasarla de provisto, sino hacerlo pronto, porque necesitas gente que necesita ser animada. Vamos a verso 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Sabes? Una de las formas que muchos cristianos nos animamos es que perdemos la paciencia de esperar a Jesús. Perdemos el ánimo de esperar a Jesús, y muchos dejamos de un lado a Jesús por el problema, la situación, incluso por los tiempos que estamos incluso congregando. Ya llevo 40 años congregado, hermano, y hasta ahora no llega a Jesús. La impaciencia te va a causar un desánimo. Y hoy te estoy hablando a ti, tú que me estás escuchando, hoy te estoy hablando a ti, que puedas tú también animar a aquellas personas que están perdiendo la paciencia y necesitan recordar que Jesús viene pronto. Vamos con la quinta capacidad. La quinta capacidad significa para repartir. ¿Sabes? Esto, si tú decías, ¿esto es un don? Pues la Biblia sí dice que es un don. Aquel que reparte. Pues dice la parte de Romanos 12:8, dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Escuchamos una palabra justamente de generosidad. Y generosidad es un don de verdad. Si lo quieres hacer, hazlo con la libertad que tienes, no pesándote en los bolsillos que el día de mañana qué vas a comer, o que podría haberme comprado otra cosa en vez de darle a mi hermano. No pienses con eso, porque desde ahí ya tropezaste la bendición. Si lo vas a hacer, hazlo con esa generosidad que es un don de Dios. ¿Qué habla sobre la palabra griega sobre esta parte de repartir? Dice que significa metadidomi, que es entregar, compartir, comunicar, dar y repartir. Estos tiempos de pandemia salieron muchas campañas para ayudar a alguien, y una de ellas quizás te llegó al corazón y te dolió tanto por no quizás pensar de esta forma, entre la cruz y la espada: ¿qué va a hacer de mí si yo doy ahorita y mañana no como? Pues no creías que hay un Dios proveedor, pero no pensaste también que Dios no te puede faltar el pan. Pues esas personas sí te necesitaban en ese momento, pero como tropezaste en el tema de decir ¿qué voy a recibir mañana?, pues tropezaste también lo que Dios iba a hacer contigo. El don de poder repartir es repartir con la libertad que Él te dio. Vamos con un versículo que dice en 2 Corintios 9 del 7 al 8. Cada uno debe decidir en su corazón
cuánto dar. Y no den de mala gana ni de baja presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Sabe? Así te hablo como un testimonio personal. Yo anteriormente no recibía un salario que quizás podía disfrutar de repartir, pero he entendido algo, que si reparto con generosidad, sin importar el obstáculo que existe el día de mañana, mañana dice la palabra tendrá su propio afán. El día de hoy es para ver lo que el pueblo necesita y el cuerpo requiere hoy en mente. Entonces, hoy es el momento, y hoy te puedo contar que quizás no recibo millares de sueldo, pero sí te puedo confesar que no me falta un pan, no me falta una vestimenta, no me falta el que disfrutar con otros, porque eso es dar con libertad, porque sabes de dónde proviene tu sueldo, sabes de dónde va y hacia dónde se camina tu bendición. Entonces te animo, te puedo decirte, te exhorto, como decíamos esta vez, de que es animar para que puedas dar esa capacidad de repartir y darlo con libertad. Vamos con el siguiente versículo en Lucas 6, 30 al 31 de esta forma. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esa es verdad. Quizás hoy no pasamos necesidades, pero el día de mañana no sabemos. Pero sé una cosa, que cuando tú hagas estos tipos de repartir con libertad, entenderé que el día de mañana cuando necesites una mano, no te extenderán una, sino millares. Porque sabes que donde tú dabas, no lo dabas a un saco vacío, sino sabías de dónde venía tu provisión fundamental. Entonces, hoy podamos entender esto. Hoy podamos comprender que hoy en día, si necesitamos dar, pues demos. Si necesitamos repartir, pues repartamos. Pero hagamos con ese corazón, con ese don que Dios nos ha dado. Voy con la sexta capacidad, y es capacidad para presidir. Y hoy en día vas a entender qué significa presidir. Romanos 12:8 en su tercera parte dice de esta forma: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Hoy en día presidir significa liderar. Presidir es liderar personas a llevar a eso que se necesita instruir, a eso que te necesitas que te puedan enseñar lo correcto. Liderar personas que están con el corazón anheloso de conocer más a Jesús. Mira, la palabra en griego significa proistemi, que es estar delante, practicar, gobernar, ocuparse. Recuerda bien lo que Jesús le decía a Pedro antes de poder partir al cielo. Le decía: hey Pedro, ¿me amas? Y no le dijo una sola vez, le dijo 3 veces: ¿me amas? Y no es por casualidad que le dijo, sino dije: sí Señor, te amo. En la tercera y llorando, pues era necesario comprender que el amar era cuidar de lo que Él valora. Y era lo que valoraba Jesús, eran sus ovejas. Tú y yo, Dios nos ha encargado a liderar. Si tienes personas a cargo tuyo, cuídalas, gobiérnalas con responsabilidad, como dice su palabra. Tienes responsabilidad de ellas, como Jesús estuvo con nosotros. Mira lo que refiere en Mateo 20 del 25 al 28. Pero Jesús los reunió a todos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirva, sino para servir a otros y para dar a su vida en rescate por muchos. ¿Puedes entender ahora con lo que refiere Jesús a su liderazgo? No somos gobernantes que
proponemos cosas para decirle, para ganarlos con mentira y puedan votar por nosotros. No somos esos tipos de gobernantes, no somos politiqueros para poder decirle, hey, voten por mí para prometerles tales cosas con mentiras. Nuestra función como gobernantes es liderar desde abajo, impulsar al que está como distraído o está preocupado en otras cosas. Nuestra función es llevarlos al camino de Dios. Eso es impulsarlo a aquel que estaba perdido, alcanzar al que estaba incluso desanimado. Nuestra función es liderar con el corazón. Filipenses 2, del 3 al 4 habla también de esto. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Un líder no se preocupa por sí mismo. Un líder está velando por la necesidad de otros. Un líder está pensando qué planes hay el día de mañana para que el amigo o el compañero o el hermano que está debilitado pueda nuevamente entrar nuevamente a casa y volver nuevamente a caminar juntos. Esa es la función de un líder. No está recostado en su almohada diciendo, ya acabó el servicio, al fin me deshice de un grupo conexión, o al fin me deshice de esta reunión. No, el líder está pensando y planeando qué va a ser el plan diferente para alcanzar más familias, más personas, más donde puedan llegar al corazón y sentirse identificado. Tu función y el mío es trabajar como amigo de Jesús y llevarlo a la novia a conocer a su esposo. Voy con la última capacidad, que es capacidad de misericordia. Dice en verso Romanos 12, el 8 de esta forma: y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Wow, creo que esta es una parte que llegó mucho a mi corazón. La bondad es un don de Dios. Dar bondad, amar con humildad, entregarlo con esa mansedumbre, a pesar que te hayan atropellado en palabras, a pesar que hayas recibido el insulto de tu vida. Si amas lo que Jesús ama, no te interesará las palabras que vengan, sino entregarás lo que tienes a Jesús. En la palabra en hebreo significa eleo, que es compasivo, es alcanzar misericordia y recibir misericordia. Déjame ilustrarte en Mateo 9, 12 al 12 en la Nueva Traducción, diciendo de esta forma: cuando Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Creo que este versículo mata todo aquello que tú creías que estabas por encima. Este versículo justamente no habla de cuánto hayas logrado en esta tierra, cuánto hayas crecido, cuántos logros hayas obtenido. Lo que necesitas entender es que la compasión con amar a aquel que está perdido es lo que Jesús valora más. No importa las riquezas que traigas a casa, lo que valora es que tú sientas la misma compasión que Jesús tuvo por nosotros al morir en esa cruz. Voy con el último capítulo, ilustrando la parte de capacidad y misericordia, que es Mateo 9 al 12 al 12 en la Nueva Traducción, diciendo de esta forma: sino que dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús no podemos entender que nosotros pensemos que por el hecho que estamos en una iglesia o nos llamemos cristianos o vistamos la camiseta que Jesús eres mi Salvador, seamos libres. Lo que está dentro de nosotros es aquello que nos va a identificar como justos, y no necesariamente expresarlo a cuatro vientos. Jesús conoce el corazón. ¿Qué tal si meditamos en su palabra con respecto a todo lo que te hablé con estas capacidades y entendamos un poco más de lo que Jesús quería hablar de esto? 1 Corintios 13, del 2 al 3 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: si tuvieras el don de profecía
y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuvieras una fe que me hiciera capaz de mover montañas, escucha bien esto, pero no amara a otros, ya no serviría de nada. Verso 3: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El principio de todos los dones es justamente amar a Jesús. El principio de alcanzar estos dones es tener esa fe de confianza que Él existe tanto para ti como para mí. Y todo esto, si no hay un amor sincero, no serviría de nada tener los dones. El don no te va a justificar. El don no te va a llevar a una salvación. De hecho, hay muchos que tienen dones diferentes, pero eso no le justifica que haya sido salvo. Lo que te va a justificar de ser salvo es lo que tú portas con amor. Voy con el último versículo en Mateo 25:21. Dice de esta forma: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí quiero terminar con esto. Todos estos dones no nos llevarán a justificarnos. De hecho, con lo poco que tenemos, aunque sea uno, aunque sea un don que hayas alcanzado, si lo diste con esa paciencia, con ese amor sincero, con la entrega del corazón, entenderás que al llegar a esa puerta donde está Jesús, Él te dirá: eres un buen siervo. Un buen siervo por saber administrar y ser capaz de utilizarlo para beneficio del cuerpo y no para engaño. Ese es el principio de todos los dones. Los dones son regalos. De hecho, cuando tú regalas a alguien algo, no se lo quitas nuevamente, ¿verdad? Cuando vas a un cumpleaños, no le pides al cumpleañero: devuélvelo mi regalo. De hecho, Jesús hace lo mismo con nosotros. Los dones nunca serán quitados, pero dependerá de ti cómo administrarlo. Si con una verdad o con una mentira, con algo justo o algo injusto. Pero lo que nos va a delatar va a ser en el día que estemos frente a Jesús, si fuimos un buen siervo o un mal siervo. ¿Qué tal si oramos en esto y podamos decirle a Jesús de esta forma? Padre Santo, gracias Dios por enseñarnos esta palabra, Señor. Gracias Dios porque sabemos, hoy reconocemos que hay dones que tú entregas a cada uno conforme a la capacidad que uno tiene, Señor. Padre, que los dones no nos aparten de tu amor, que los dones, Señor, no nos alejen y no nos lleven a una mentira o incluso a ser injustos delante de ti. Queremos llegar delante de ti como un buen siervo. Queremos llegar delante de ti sabiendo que hemos administrado lo que tú nos has regalado, Señor. Queremos llegar delante de ti, Señor, como un siervo aprobado. Anhelamos el corazón de esa forma, Señor. Y permítenos, Señor, si hay uno en nosotros que pueda ser activado en este instante, Padre, para poder ponerlo a obra en el ministerio y en el cuerpo de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia Rocafiel, no dejes de aprender la carta a los romanos. Ya estamos pocos capítulos para poder concluir, así que cada capítulo es una bendición. Te animo a que cada día puedas conectarte, cada miércoles puedas conectarte y puedas compartir este mensaje a aquel que lo necesite. Dios te bendiga.